¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Nuestra misión hoy es realizar un análisis detallado y minucioso de un conjunto de fuentes sobre uno de los textos más incomprendidos de la antigüedad. El prólogo del libro del Apocalipsis, los primeros 8 versículos. Semero. Y bueno, la cultura popular por lo general lo ha tratado como un manual de terror, ¿no? Un reloj de arena apocalíptico lleno de meteoritos, bestias de 7 cabezas y caos. Sí, un guión de Hollywood, básicamente. Ándale. Pero cuando realmente analizas las fuentes y te metes de lleno en este texto, descubres algo radicalmente distinto. Lejos de ser un manual de desastres, es una obra maestra literaria. Es una obra maestra de resistencia política y espiritual. Y creo que es importante aclarar desde ya que nuestra meta hoy no es intentar descifrar un código secreto o ponerle fecha al fin del mundo. Claro, nada de calendarios mayas ni nada por el estilo. Exacto. Lo que queremos es conectar los puntos históricos, lingüísticos y teológicos. Queremos entender el porqué detrás de estas palabras. Porque es un texto que combina el género apocalíptico, que está lleno de visiones, con la urgencia profética y la intimidad de una carta pastoral. Una carta enviada a personas de carne y hueso que enfrentaban una presión brutal, ¿verdad? 100%. Gente real en situaciones límite. Bien, pues vamos a desempacar esto, porque descubrir cómo este texto antiguo ofrece una respuesta radical frente a la ansiedad y al caos político es sorprendentemente relevante hoy en día. Mucho más de lo que la gente imagina. Sí, y creo que debemos empezar por la palabra que le da nombre a todo este asunto y que aparece justo en la primera línea. Apocalipsis. La famosa palabra. Ajá. Hoy en día, pues usamos esa palabra para describir el fin de todo. O sea, si se cae el internet a nivel global por 2 horas, decimos, es un apocalipsis. Sí, lo usamos para cualquier catástrofe. Pero el griego original nos cuenta una historia totalmente distinta, ¿no? Totalmente distinta. El término griego apocalipsis no tiene nada, pero nada que ver con destrucción. Literalmente significa quitar el velo. Quitar el velo. O desvelamiento. Exacto. Imagínate que estamos sentados en un teatro, oscuro, ¿ok? Y estamos escuchando ruidos extraños detrás del escenario. Ok, me lo imagino. Hay confusión, tal vez hasta miedo, porque no ves nada. Y de repente, el telón se levanta de golpe. La luz ilumina todo y ves exactamente quiénes son los actores, qué están haciendo y, sobre todo, cómo termina la obra. Wow. Eso es un apocalipsis. Es una manifestación clara de la realidad, no un ocultamiento. Me fascina esa analogía del teatro. O sea, pensándolo en términos modernos, es como cuando un informante filtra documentos confidenciales. Exactamente. Como que de repente el velo cae, se filtran los datos y ves cómo funciona realmente el mundo, no el tráiler de una película de desastres. Ves quién mueve los hilos tras bambalinas. Es una excelente forma de verlo. Y lo interesante es cómo llega esta filtración a nosotros. Porque el versículo 1 establece una cadena de mando divina muy estricta, ¿verdad? Sí, es una jerarquía muy clara. Dios Padre le dé esta revelación a Jesucristo, quien envía a un ángel, quien se le entrega a Juan. Para finalmente llegar a los siervos, o sea, a las iglesias. A ver, te pregunto, ¿por qué tanta burocracia celestial para entregar un mensaje? Bueno, es que en el mundo antiguo, la autoridad lo era todo. Esta cadena de transmisión no es burocracia en el sentido moderno e aburrido, es más bien un sello de garantía notarial. Ah, ya, como un documento certificado. Exacto. Juan no se presenta como un genio creativo que una tarde se sentó a inventar una historia fantástica de ciencia ficción. Él se posiciona como un testigo legal de eventos cósmicos. ¿Un testigo legal? Sí. De hecho, la palabra griega que usa para testimonio es martiria. De donde viene la palabra mártir. Así es. Y en ese contexto del primer siglo, un testigo es alguien que dice la verdad sobre lo que ha visto, incluso si hacerlo le cuesta la vida. ¡Wow! Pero aquí tengo que hacer una pausa y jugar al abogado del diablo un segundo. A ver, dime. Porque las fuentes dicen que el propósito de esta revelación es mostrar los acontecimientos que deben suceder, y cito, pronto. Y claro, si esto se escribió hace casi 2000 años, pues, ¿qué clase de pronto es ese? Claro, la gran pregunta. O sea, desde una perspectiva cronológica estricta, parece que el reloj se detuvo. Es facilísimo para un crítico hoy decir, bueno, claramente se equivocaron. Es una reacción muy natural, ¿sí? Y es ahí donde necesitamos entender cómo concebían el tiempo los autores bíblicos, porque nosotros estamos muy obsesionados con el reloj. Demasiado. Pues la expresión griega que se traduce como pronto es entachei, y al analizar el contexto lingüístico en estas fuentes exegéticas, nos damos cuenta de que esto no implica necesariamente una inmediatez en el calendario. O sea, no es una fecha límite en la agenda. Para nada. Habla de una inminencia cualitativa, no de una cuenta regresiva cronológica inmediata. Espera, ayúdame a aterrizar eso. ¿Qué significa exactamente inminencia cualitativa? A ver, digamos que en el idioma griego existen 2 palabras principales para el tiempo. Tienes cronos, que es el tiempo del reloj, ¿no? Los minutos, las horas, los años. Cronología. Exacto. Y luego tienes kairos,
que es el tiempo oportuno, el momento decisivo, la ventana de oportunidad. ¿Ok? Entonces, en tachei se refiere a la certeza absoluta y a la urgencia con la que las cosas ocurrirán una vez que Dios decida actuar. Imagina la tensión en el aire justo antes de que caiga un rayo. Uf, esa pesadez en el ambiente. Ajá. No sabes exactamente en qué milisegundo va a caer, ¿verdad? No, me imposible saberlo. Pero la atmósfera está cargada, la presión es máxima y sabes que el evento es inminente y va a ser decisivo. Esa es la urgencia que el texto quiere inyectar. Contrasta totalmente con la idea de un Dios distante que simplemente está mirando desde lejos. Claro, es una inminencia de certeza. Y esa urgencia, innegable, nos lleva al versículo 3, donde aparece la primera de las 7 bienaventuranzas del libro. Que es un detalle precioso. Sí, bendice al que lee en voz alta, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque en el primer siglo casi nadie sabía leer y seguro la iglesia solo tenía una copia del pergamino. Así es, era una lectura comunitaria. Pero también bendice a quienes escuchan. Y aquí está la trampa, a quienes obedecen o guardan lo que está escrito. Y esto me llama la atención. ¿Por qué las fuentes hacen tanto énfasis en obedecer y no solo en conocer el futuro? Si te están revelando el fin de los tiempos, uno pensaría que con saber el dato es suficiente. Bueno, lo fascinante aquí es que este es uno de los mayores malentendidos modernos sobre la profecía bíblica. ¿En qué sentido? En que su objetivo nunca, pero nunca es saciar la curiosidad intelectual de la gente. No busca alimentar la especulación sobre cómo o cuándo se acabe el mundo. O sea, ¿no es una bola de cristal para predecir eventos geopolíticos en las noticias? Para nada. El propósito de la profecía bíblica es provocar una transformación ética en el presente. La obediencia es el verdadero criterio de que entendiste el mensaje. O sea que si yo leo el libro, entiendo todos los símbolos de los dragones y las bestias. Sí, digamos que logras descifrar todo a la perfección. Pero si tu vida sigue amoldándose a los valores del Imperio Romano... O a los valores destructivos de nuestra sociedad hoy. Exacto. Entonces, de hecho, no has entendido absolutamente nada. ¡Auch! Eso es un golpe directo a cómo solemos consumir información hoy en día. Sí que lo es. Porque, a ver, nos encanta estar súper informados, tener el último dato, el hilo de redes sociales más reciente, pero rara vez dejamos que esa información cambie genuinamente nuestra forma de vivir. Es un consumismo de información vacío. Totalmente. Entonces, sabiendo que este es un mensaje diseñado para transformar a quien lo escucha y cambiarle lealtades, el texto pivota en el versículo 4 hacia el saludo epistolar. Entramos a la carta como tal. Y aquí descubrimos quién firma la carta y para quién es. Va dirigida a las 7 iglesias en la provincia de Asia, en la actual Turquía. Y bueno, sabemos por el análisis minucioso de las fuentes que en el género apocalíptico el número 7 es clave, ¿no? Es vital. Simboliza totalidad o perfección. Así que aunque eran 7 ciudades reales que existían en una ruta postal del imperio, el mensaje trasciende y abarca a la Iglesia Universal de todas las épocas. Así es. Y la forma en que el autor envía los saludos es teológicamente hablando, asombrosa. Presenta una fórmula trinitaria que rompe todos los esquemas convencionales de la época. A ver, explícanos eso. Bueno, comienza enviando gracia y paz de parte de, y cito, aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. Lo cual es un eco clarísimo del libro de Éxodo, ¿verdad? Exacto. Del momento de la zarza ardiente, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Pero aquí lo expanden. Ya no es solo que es, sino que abarca la eternidad hacia atrás y hacia adelante. Es una afirmación poderosa de que Dios no está limitado por los imperios humanos que suben al poder y luego caen. Él sostiene el tiempo. Luego, menciona a los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí es donde muchos lectores modernos se confunden. Sí, muchísimos. Porque leen 7 espíritus y se imaginan 7 entidades diferentes, 7 fantasmas o algo así. Claro, pero usando nuevamente el 7 como símbolo de plenitud, representa al Espíritu Santo. Es una alusión directa a una visión súper importante del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4. Profundicemos en eso por un segundo, porque la imagen de Zacarías es clave para entender el contexto. En esa visión de Zacarías hay un candelabro de oro con 7 lámparas, que representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Así es. La pregunta es, ¿por qué Juan usaría esa imagen específica de ojos que todo lo ven para hablarle a iglesias asediadas por Roma? Es una subversión brillante, de verdad. Fíjate, el Imperio Romano dependía de una red masiva de informantes y espías para mantener el control. La policía secreta de la época. Exacto. La gente sentía que los ojos del emperador estaban en todas partes, vigilando, escuchando, castigando cualquier disidencia. Al invocar a los 7 espíritus de Zacarías, el texto le recuerda a la comunidad que el verdadero poder omnisciente no es la red de espionaje de Roma. ¡Wow! El Espíritu de Dios es el que verdaderamente ve todo, sostiene todo y está presente en su plenitud con ellos, incluso en medio del sufrimiento. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque luego llegamos a la tercera persona de esta fórmula trinitaria, Jesucristo. Y los títulos que le da son increíbles. Sí, el texto le otorga 3 títulos que, leídos en su contexto histórico, son pura dinamita política. Lo llama el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. Detengámonos en ese último porque es fuertísimo. Sí, por favor, porque estamos a finales del siglo I. El emperador, ya sea Nerón o Domiciano dependiendo de la fecha exacta, exigía adoración divina. La frase Curios Caesar, el César es el Señor, era obligatoria. Era más que un saludo de buenos días. Era un juramento de lealtad civil, militar y religiosa. Entonces, enviar una carta circulando por la provincia diciendo que un judío crucificado es el gobernante de los reyes de la tierra, o sea, esto no es solo teología abstracta, ¿verdad? No, esto es un manifiesto político. Es una declaración de guerra ideológica directa. Alta traición, como decíamos al principio. Literalmente. En el culto imperial de esa época, negarse a quemar una pizca de incienso frente a la estatua del César no se veía solo como una peculiaridad religiosa o libertad de culto. Se consideraba ateísmo y traición al Estado. Ateísmo, qué ironía. Sí, porque no adorabas a los dioses que mantenían el orden. El imperio se sostenía sobre la propaganda de que Roma había traído la paz definitiva, la famosa Pax Romana, y que el emperador era el soberano supremo absoluto. El salvador del mundo. Exacto. Al llamar a Jesús el verdadero gobernante, el texto desmantela esa propaganda de un solo golpe. Les está diciendo a los creyentes, a ver, Roma parece invencible, el César parece tener el control absoluto de sus vidas, pero en la corte cósmica real, su poder es una ilusión temporal. El verdadero jefe de Estado del universo es Cristo. ¿Qué impacto debió ser escuchar eso? Y los primeros dos títulos refuerzan esa idea, pero desde el ángulo del costo humano, ¿no? Así es. Testigo fiel contrasta directamente con aquellos que por miedo a morir estaban cediendo y participando en la idolatría romana. Jesús es el estándar del que dice la verdad sin importar las consecuencias. Él es el mártir original en este sentido. Y el segundo título, primogénito de los muertos, eso de verdad me vuela la cabeza. Porque si somos técnicos, no significa que fue el primero en resucitar cronológicamente. Lázaro resucitó antes, y otros también en el Antiguo Testamento. Correcto, no es un tema de ser el número uno en una fila temporal. En la cultura antigua, el término primogénito no siempre es el que nace primero. Es un título de estatus. Ah, claro, el heredero. Exacto. Es el que hereda el rango principal, la preeminencia y la máxima autoridad sobre la familia o el dominio. Decir que Jesús es el primogénito de los muertos significa que la muerte ya no tiene la última palabra sobre él ni sobre la historia. Es el jefe de la muerte, digamos. Es el conquistador absoluto del sepulcro. Y la implicación pastoral de esto para quienes nos escuchan, y para los que leyeron la carta entonces, es monumental. Me imagino. Si el Estado te está amenazando... Claro, si el Estado romano te amenaza con la espada, con echarte a los leones por no adorar al César, este título te garantiza que la muerte que el imperio puede infligirte no es el final de tu historia. Cristo ya pavimentó un camino a través de la muerte y salió victorioso del otro lado. Es una inyección de valentía pura. Pero a ver, si Cristo es este Rey Supremo que desafía a los imperios terrenales y conquista la muerte, la gran pregunta que sigue es, ¿qué tipo de reino está construyendo? Esa es la paradoja del Apocalipsis. Porque los imperios de la tierra, como Roma, gobiernan mediante la fuerza bruta, la conquista, la sangre de otros y la esclavitud. Y aquí es donde los versículos 5 y 6 introducen algo asombroso. Sí, un contraste brutal. El texto no dice que Cristo formó un ejército rebelde para aniquilar a sus enemigos con espadas. Dice que nos ama y que nos ha libertado de nuestros pecados con su sangre. Y la mecánica de esta frase en las fuentes es fascinante, particularmente la palabra griega que se usa para liberación, que es lió. El uso del lío es, para mí, uno de los detalles más bellos y profundos de todo el prólogo. En el mundo greco-romano, esta palabra no era solo poética, era un término técnico, comercial y legal. ¿Técnico en qué sentido? Se refería a la manumisión, es decir, el proceso legal de liberar a un esclavo. ¿Y cómo funcionaba exactamente esa manumisión en la sociedad romana? Porque me imagino que no era solo abrirle la puerta de la casa y decirle ya, eres libre, vete. No, para nada. Era un proceso súper complejo y regulado. A menudo, un esclavo podía ganar algunas propinas y ahorrar dinero con el tiempo. Pero legalmente, por ser propiedad de alguien, no podía comprarse a sí mismo. Ok, estaba atrapado en el sistema legal. Exacto. Entonces, lo que hacían era llevar ese dinero ahorrado a un templo pagano. El sacerdote del templo tomaba el dinero y en los registros legales de la ciudad, el dios de ese templo compraba al esclavo. ¡Wow! Legalmente, la persona pasaba a ser esclava del dios. Y como los dioses no te mandaban a limpiar el piso, en la sociedad civil, eso significaba que ahora eras un ciudadano libre, totalmente intocable por tu antiguo amo humano. ¡Qué impresionante! Entonces, al usar la palabra los, el texto nos está diciendo que la humanidad estaba esclavizada por fuerzas destructivas, por el pecado, por el imperio, ¿y Cristo efectuó esta manumisión cósmica? Así es, hizo el trámite legal de liberación a nivel cósmico. Pero con una diferencia brutal.
A diferencia del esclavo romano, que tenía que juntar sus propias monedas durante años para pagar su libertad, aquí Cristo paga el precio de compra con su propia sangre. ¿Y lo hace motivado por el amor? Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que nos transfiere de la jurisdicción del imperio y de la muerte a la jurisdicción de su reino de gracia. Es un cambio de amo que resulta en libertad verdadera. Y el resultado de esa transferencia es igual de subversivo. Las fuentes nos muestran que el texto dice que hizo de estos liberados un reino de sacerdotes. Cumpliendo la antigua promesa del Éxodo. Exacto. Usando una analogía moderna, es como si tuvieras el club VIP más exclusivo y protegido del mundo antiguo. En la antigüedad, el sacerdocio estaba reservado estrictamente para la élite. Era un círculo cerradísimo, ¿sí? En Roma, el propio emperador era el Pontifex Maximus, el sumo sacerdote. En Judea, solo los hombres de una tribu específica, la de Leví, podían siquiera acercarse al lugar santo. Y de repente... De repente, las puertas se abren de par en par. Exacto. Este documento declara que un grupo de personas comunes y corrientes, esclavos recién liberados, mujeres, pobres, gente perseguida, todos ellos ahora son la élite sacerdotal. Es una democratización total del acceso a lo sagrado. ¿Todos están en el escenario principal? Es una inversión de estatus asombrosa, la verdad. Las jerarquías del mundo antiguo dependían de que el pueblo creyera que necesitaba mediadores humanos. Necesitabas al César o al sacerdote rico para llegar a los dioses. Así es, para acceder al favor divino. Al declarar a toda la comunidad cristiana como un reino de sacerdotes, el texto elimina esa pirámide de poder de un tajo. Elimina la mediación humana exclusiva. Es revolucionario. Lo es. Pero ojo, cuidado aquí. Esto no es solo un privilegio para sentirse especiales y superiores al resto. Ser sacerdote en la mentalidad bíblica implica una tremenda responsabilidad. Claro, no es solo tener el pase VIP. Tener acceso directo a Dios, sí, pero también de ser mediadores de gracia en medio de un mundo hostil. Están ahí para servir, amar y dar testimonio, no para dominar como lo hace Roma. Servir en lugar de dominar. Y la respuesta natural a esta revelación es la doxología, o la alabanza, que vemos inmediatamente después en el texto. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Que es una frase cortita, pero muy pesada. Pesadísima, porque para un lector judío monoteísta del primer siglo debió sonar a blasfemia pura, atribuir gloria y dominio eterno a un ser humano que fue crucificado por el Estado. Eso era algo que estrictamente solo se le daba a Dios Padre, el creador del universo. Absolutamente. Es lo que en teología sistemática se conoce como una cristología alta. Cristología alta. Sí, el texto no presenta a Jesús simplemente como un buen maestro, un filósofo moral o un profeta muy inspirado. Lo coloca en el mismo trono de la deidad. Comparte las funciones, la adoración y los títulos que pertenecen exclusiva y únicamente a Dios. Es elevarlo al máximo nivel posible. Exacto. Y al incrustar esta alabanza espontánea justo aquí en el prólogo, el autor está moldeando activamente la respuesta de su audiencia. Los está preparando. Así es. Antes de mostrarles en los siguientes capítulos los dragones, las bestias, las plagas o los desastres cósmicos, ancla sus corazones en la adoración a Cristo. Les está diciendo en el fondo, no importa el caos que vean después en las visiones, el universo ya le pertenece a Él. Qué manera de tranquilizar a los lectores antes de la tormenta, lo cual nos lleva directo al clímax cósmico de este prólogo, en los versículos 7 y 8. El cierre de oro. Sí. Ya vimos de dónde viene el mensaje, quién lo firma de manera tan desafiante y qué tipo de reino estableció al liberar a los suyos. Ahora, el texto levanta la mirada hacia el horizonte definitivo de la historia humana, la segunda venida. La parusía. Y el lenguaje aquí es épico, casi cinematográfico. Mezcla dos profecías muy conocidas del Antiguo Testamento. Dice, viene en las nubes, que es una referencia clarísima a Daniel capítulo 7, y todo ojo lo verá, incluso aquellos que lo traspasaron, citando a Zacarías capítulo 12. El contraste que hace aquí con su primera venida es intencional y muy dramático. ¿En qué sentido? Bueno, la primera vez, el evento de la encarnación fue casi clandestino, ¿no? Totalmente. Un bebé en un pesebre. Exacto. En la periferia absoluta del imperio, en un pueblito que a nadie le importaba, ignorado por todos los poderosos y reyes de la época. Pero esta manifestación escatológica futura rompe con la historia de forma pública, visible e innegable. Todo ojo lo verá. Nada de esconderse esta vez. Nada. Y el detalle de las nubes es clave. La nube en la literatura bíblica no es un fenómeno meteorológico de que va a llover. Es el vehículo tradicional de la gloria divina y del juicio. Indica que Dios mismo en toda su majestad se está haciendo presente en el escenario del mundo. Y aquí es donde necesito que me ayudes, porque hay algo que me genera mucha fricción en el texto. A ver, dime. El versículo dice que, al verlo llegar en las nubes, todas las naciones de la tierra se lamentarán. Y según las fuentes, el verbo griego usado aquí es kopto, que describe a alguien golpeándose el pecho en señal de duelo intenso, desesperación o terror absoluto.
Es una imagen de dolor muy visceral. Demasiado visceral. Entonces, por un lado llevamos rato analizando cómo este texto busca consolar a las iglesias, decirles que son amadas, libres y que son sacerdotes. Pero por otro lado, el prólogo culmina con el terror absoluto y el lamento de todas las naciones del mundo. ¿Cómo encaja un mensaje de amor y gracia con esta imagen de pánico cósmico? Es una pregunta excelente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es una dualidad profunda, sin duda, pero no es contradictoria si la entendemos a través del concepto del eucatastrofismo. Eucatastrofismo. Sí, de la palabra eucatástrofe. Es un término que acuñó el famoso escritor J.R.R. Tolkien para describir un giro repentino y espectacular hacia la salvación, un giro que surge justo de lo que parecía una derrota inminente. Como cuando todo parece perdido en la película y llegan los refuerzos. Exactamente. La revelación final de la verdad en este texto actúa de forma diferente dependiendo de dónde tengas puestas tus lealtades. Para los oprimidos, para aquellos que han sufrido injustamente bajo el peso del imperio y han sido asesinados, esta aparición es el consuelo definitivo. Claro, es el rescate. Es la validación de que su sufrimiento y su resistencia pacífica no fueron en vano. Es la garantía de la justicia final. Ok, eso cubre el consuelo de los redimidos. Pero ¿y el lamento de las naciones rebeldes? El copto. El lamento de las naciones surge del choque frontal con la realidad desnuda. Fíjate, los sistemas imperiales y todas las personas que se benefician cómodamente de la opresión y la injusticia de otros han construido su mundo sobre una mentira. ¿Qué mentira? La mentira de que el poder brutal, la violencia y el dinero tienen la última palabra en el universo. Cuando el velo caiga finalmente y Cristo sea revelado en toda su soberanía y gloria, ese autoengaño masivo se hará añicos en un segundo. Se les cae el teatro. Literalmente. El golpe en el pecho, ese copto, representa el horror del reconocimiento. Es darse cuenta, en un instante de claridad absoluta y aterradora, de que han estado adorando a los dioses equivocados, persiguiendo y matando a las personas equivocadas, y construyendo sus imperios sobre arena. Wow. No es la imagen de un dios sádico disfrutando el miedo de la gente. Es el dolor inevitable, el shock, de la verdad iluminando de golpe una vida de mentira. La verdad iluminando la mentira. ¡Qué frase! Y para sellar esa garantía absoluta de que esto ocurrirá, el versículo 8 funciona como la firma al final de este documento legal. Dios Padre mismo toma la palabra y cierra la introducción con una autodeclaración masiva. Dice, yo soy el alfa y la omega. Una declaración de totalidad. Exacto. Y no es solo decir soy la A y la Z del abecedario. Al usar la primera y la última letra del alfabeto griego, está diciendo que él abarca todo el lenguaje, todo el conocimiento, toda la realidad histórica que existe en el medio. Es una afirmación de soberanía absoluta sobre el tiempo y el espacio. Mira, la historia no es un ciclo interminable e inútil, como creían los filósofos estoicos de esa época. Que todo se repite sin sentido. Ajá, eterno retorno. Ni tampoco es una serie caótica de eventos aleatorios que están fuera de control, manipulados por tiranos humanos. La historia tiene un origen claro y una meta definida. Dios es el arquitecto del inicio y será el consumador en el final. Abarca de la A a la Z. Y remata la firma llamándose el Todopoderoso. Y sé, según nuestro análisis de las fuentes, que esto también tiene un contexto político y teológico clave, porque la palabra griega aquí es Pantocrátor. El famoso Pantocrátor, que es la traducción griega del hebreo El Shaddai. Ajá. Y el contraste político de usar Pantocrátor aquí es vital. En el primer siglo, el emperador romano a menudo se llamaba a sí mismo Autocrátor. Autocrátor, que suena a autócrata. Exacto. De ahí viene. Significa el que gobierna por sí mismo, el poder absoluto, el dictador que no responde ante nadie. Al reclamar el título de Pantocrátor para Dios, que significa el que sostiene y domina todas las cosas, el texto se está burlando sutilmente pero con mucha fuerza de las pretensiones del César. Lo está poniendo en su lugar. Le dice al lector, el emperador romano cree que controla el mundo y tu vida, pero solo es un actor temporal en un escenario minúsculo que, en realidad, le pertenece al único y verdadero soberano del cosmos. Es simplemente brillante, de verdad que sí. Para sintetizar un poco todo este recorrido que hemos hecho, es evidente que estos primeros 8 versículos no son una simple y aburrida introducción. Para nada, son el ADN de todo el libro del Apocalipsis. Totalmente. Establecen las reglas del juego para leer todo lo que sigue. Es una puerta teológica y litúrgica que nos ancla en una teología donde Dios controla la historia, donde el sufrimiento de los inocentes es validado y no olvidado, y donde el amor sacrificado de Cristo triunfa sobre el imperialismo violento. Es un mensaje de resistencia pura para fortalecer la fidelidad de quienes escuchan. Y pienso en la relevancia de esto para quienes nos acompañan hoy. En un mundo moderno como el nuestro, saturado de sobrecarga de información, cinismo, incertidumbre económica y una ansiedad constante por el futuro, la idea de un Pantocrátor, un alfa y omega que sostiene todo, nos ofrece un ancla fascinante. Nos invita a considerar que, a pesar del caos aparente de las noticias de cada día, la historia tiene una dirección y tiene un propósito. No estamos a la deriva. Así es. Y creo que todo este análisis nos deja en una posición fascinante para reflexionar hoy en nuestra propia realidad. Esto plantea una pregunta importante, un pensamiento final para que la audiencia medite. Adelante, te escuchamos. El texto nos promete que el velo de la historia eventualmente caerá por completo, ¿verdad? Y todos, poderosos y marginados por igual, verán la realidad sin filtros, provocando este lamento universal del que hablamos.
ese choque con la verdad desnuda. Exacto. Entonces la pregunta es, si el velo de nuestra sociedad moderna se levantara repentinamente hoy mismo, si cayera ese telón, ¿qué verdades incómodas, qué lealtades equivocadas o qué injusticias sistémicas que hemos elegido ignorar se harían súbitamente visibles para todos bajo esa luz innegable, forzando a la humanidad entera a un momento de lamento y reconocimiento colectivo? ¡Wow! Una pregunta que sacude los cimientos, sin duda. Es para quedarse pensando un buen rato sobre dónde estamos parados realmente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y por desempacar estas fuentes con tanta claridad. Un placer, como siempre, hacer este análisis minucioso juntos. A quienes nos escuchan, gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos en la próxima inmersión, para seguir cuestionando, desempacando y descubriendo la historia. ¡Hasta luego! Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.